Saludos, mi nombre es Ángeles Guzmán, yo soy puertorriqueña. Yo soy Carelia Alvarado Figueroa, soy puertorriqueña. Soy María Negrón Filippi, de Puerto Rico. Y yo soy Sofía Morán, peruana, y junto a la mentoría de Jesús Marrero Centeno, representamos a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en el 14º Congreso Internacional de Psicología y Educación del 2026. Nuestros ejes temáticos son psicología y salud mental, ya que nuestro título es Experiencias de duelo migratorio en estudiantes internacionales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Gracias. A través de nuestra investigación estuvimos definiendo el duelo migratorio como este proceso de adaptación ante la decisión de trasladarnos a un lugar nuevo y cómo esto implica la pérdida de lo conocido y lo familiar, creando retos emocionales y conductuales en nuestras vidas. Nuestra meta de estudio fue estudiantes internacionales, por lo cual durante este proceso podíamos ver cómo impactaba la adaptación, el bienestar psicológico y su desempeño académico. El explorar estas experiencias nos permite comprender resultados positivos o que se desarrollan síntomas patológicos en su salud mental y física. En cuanto a los objetivos clínicos, tenemos unos generales, los cuales tratan de comprender las experiencias psicológicas asociadas al duelo migratorio en nuestros estudiantes internacionales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ya cuando nos referimos a lo específico, pues intentamos identificar factores emocionales, sociales o culturales, analizar estos mecanismos de afrontamiento que pueden surgir a través del proceso y describir desafíos vinculados al proceso de adaptación. La pregunta de investigación es cómo los estudiantes internacionales vivencian las experiencias de duelo migratorio cursando a nivel graduado y subgraduado en la UPR-RP. También teníamos una segunda pregunta que es ¿de qué modo los estudiantes internacionales enfrentan los retos de la experiencia del duelo migratorio? En cuanto a la revisión de literatura, tenemos claro que el duelo migratorio no es un proceso universal para todas las personas, y menos para los estudiantes internacionales, ya que cada uno tiene sus propios contextos y recursos para afrontar el duelo migratorio. Asimismo, se reconoce un lado emocional y un lado racional. El lado emocional está más envuelto a la persona que emigró y lo racional está con las personas que se quedaron en el país de origen o las nuevas personas locales del país de residencia nuevo. Entonces, esos vendrían a ser los de afuera del proceso migratorio. Por otro lado, Kluber, Rossi y Medina nos mencionan algunas etapas que se pueden pasar durante el duelo migratorio, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación y el descubrimiento y desapego. Cabe recalcar que no hay un orden exacto en cómo pasar estas etapas. Ya se puede ir de ira a aceptación y de nuevo volver a la negación, entre otros. Para entrar más a detalle con las etapas de duelo, voy a hablar brevemente de cada una para entenderlo. La negación es esta parte donde el individuo, ¿verdad?, está frente al choque de la realidad y entonces se niega a esa pérdida, se niega a ese rompimiento, se niega a esa nueva realidad a la que le toca vivenciar ahora. Entonces, en la ira, ¿verdad?, es una mezcla entre de frustración, cólera y angustia que normalmente se expresa hacia los demás, pero incluso llega a ser hacia uno mismo. En la negociación, aquí es una parte donde el individuo trata de hacer como pactos para traer el pasado al futuro, donde, por ejemplo, si hay una pérdida de un ser querido, es como me voy a portar bien con tratar de traer a ese ser querido de vuelta, ¿no? Y en el caso del duelo migratorio se podría decir como que voy a comprar todo como lo tenía en casa para que se sienta como en casa de origen, del país de origen, pero realmente eso es incierto. En la depresión, ¿verdad?, es esta angustia constante con este choque de realidad que provoca en el individuo, ¿verdad?, cierto malestar que lo pone en efecto muy reprimido, angustiado, melancólico, negativo más que nada. Entonces, en la aceptación,
ya es cuando esta realidad se vuelve parte del individuo, está integrada a su vida, mientras que el descubrimiento y el desapego, que esto está envuelto con lo que nos dice Medina, que es que en el descubrimiento sería la primera etapa del duelo migratorio, ya que es como que estás ilusionado, motivado, impulsado por esa ilusión de viajar a otro país, esa ilusión de tener nuevas oportunidades en tu vida, nuevas personas en tu vida, nuevas experiencias en tu vida. Y el desapego vendría de la mano de la aceptación, digámoslo así, si lo mezclamos con Kübler-Ross, ya que es cuando, ¿verdad?, reconoces que eres distinto al país donde estás residiendo actualmente, pero también te vuelves parte de cierta manera, encuentras como que tu sentido de pertenencia en ese nuevo lugar de residencia. Por otro lado, tenemos el marco teórico en base al Choteí, que nos habla sobre 7 duelos. Estos 7 duelos no se vivencian en totalidad, o algunos sí, esto depende de cada individuo, pero estos constan de el duelo por la pérdida de seres queridos, el duelo de la lengua materna, el duelo de la cultura, el duelo de la tierra, el duelo del estatus social, el duelo del grupo de pertenencia y el duelo por riesgos físicos. En cuanto a la fundamentación teórica, los duelos de Choteí nos ayudaron a interpretar los hallazgos acerca de rechazo, barreras, los vínculos rotos, entre otros. En cuestión de Kübler-Ross, nos brindó una guía frente a la tristeza, la negación, la aceptación, entre otros, con el contexto de cada individuo. Estos marcos nos permitieron conceptualizar la problemática como un fenómeno psicológico complejo. Frente a la necesidad de describir sus objetivos del proceso, se determinó utilizar un enfoque cualitativo con un diseño de fenomenología hermenéutica. En cuanto a lo cualitativo, esto nos ayudó a explorar y describir las experiencias de los universitarios extranjeros y cómo ellos se sentían en conexión con este duelo migratorio. La fenomenología nos acerca a asimilar y a describir las experiencias vividas por los individuos en relación con un fenómeno específico, y la fenomenología hermenéutica resalta las experiencias de los estudiantes y los significados que ellos otorgan al duelo migratorio. En cuanto a participantes, nuestra muestra constó en 8 personas, de los cuales 6 fueron mujeres y 2 hombres. Nuestros criterios de inclusión se basaron en que obviamente fuera estudiante internacional de la UPRRP con experiencia directa al fenómeno, tener un mínimo de 12 créditos subgraduados y 9 graduados, queriendo decir que era estudiante a tiempo completo, estar entre la media de 23 a 35 años, tener una capacidad comunicativa en español o inglés y residir en la isla no más de 6 meses antes de su primer semestre. Esto quiere decir que estos estudiantes vinieron exactamente a estudiar. Aquí pueden ver una tabla sobre nuestro perfil sociodemográfico. Esta cuenta con el género, la disciplina académica, el año de llegada, el nivel de estudio, entre otras cosas. Esta organización nos permite observar, obviamente, con más claridad la diversidad de nuestros participantes. En cuanto a instrumentos, se estuvieron realizando entrevistas individuales semiestructuradas dirigidas por 6 temáticas, las cuales fueron la motivación y expectativas iniciales del proceso, las experiencias relacionadas con el choque cultural, las relaciones sociales y redes de apoyo, la identidad y pertenencia, las estrategias de adaptación emocional y la percepción que estos estudiantes tenían sobre el sistema universitario. En cuanto al procedimiento, se comenzó con una distribución del flyer y un formulario para coordinar citas. Nos dirigimos hacia el Decanato de Relaciones Internacionales, quien nos ayudó a alcanzar más público. Ahí comenzó el contacto con los participantes interesados y la coordinación de citas como tal. Obviamente, antes de cada entrevista se les proveyó un espacio para que ellos pudieran leer y aprobar su participación con nuestra hoja de consentimiento. Durante las entrevistas, los participantes compartieron sus experiencias sobre el duelo migratorio, lo cual al finalizar se inició la recopilación de datos bajo un proceso de transcripciones verbatim. A partir de estas, delimitamos las categorías de análisis usando los temas recurrentes y los datos que surgieron durante el proceso de recolección como guía.
A continuación, presentaré los resultados derivados del análisis cualitativo de las entrevistas. Estos hallazgos se organizan en diversas categorías que reflejan la experiencia, emociones, procesos de adaptación del estudiante internacional. Las categorías fueron las siguientes: rechazo social, soledad y dificultad de formar nuevos vínculos, falta de iniciativa por parte de la universidad, barreras del lenguaje y dialecto, expectativas generadas antes de emigrar, tristeza y mecanismos de afrontamiento. Rechazo social hace referencia a las experiencias en las que los estudiantes se sintieron excluidos, desvalorizados o tratados de manera hostil debido a su nacionalidad o cultura. El participante número 7 narró múltiples situaciones en las que enfrentó rechazo social, incluyendo espacio académico. Relató que recibió comentarios ofensivos como que debía largarse porque nadie lo quería allí. Estos relatos demuestran cómo el rechazo social puede influir de manera profunda en el bienestar emocional, en la autoestima y la integración social del estudiantado internacional. La soledad y la dificultad para formar nuevos vínculos agrupa las narrativas que expresan aislamiento y desconexión como resultado de las diferencias culturales y la falta de apoyo durante el proceso de adaptación. Los participantes describen periodos en los que se sintieron sin redes de apoyo, particularmente en momentos de transición. Una de ellas lo expresa así: cuando me mudé sola entré en una etapa de depresión fuerte. No conté con un apoyo porque no sabía dónde buscarlo. Estuve totalmente desligada y me encerré en mi cuarto por mucho tiempo. Esta experiencia evidencia cómo el aislamiento emocional se convierte en una barrera significativa para la integración social y el bienestar en el país de acogida. La falta de iniciativa por parte de la universidad se refiere a las expresiones del estudiantado internacional que perciben poco interés institucional hacia sus necesidades emocionales, sociales y académicas. Por ejemplo, el participante número 6 explica que no depende de la universidad porque siente que no existen recursos suficientes y enfatiza que no tiene con quién hablar sobre estas experiencias. Señala: I really don't have anyone to talk to. This is the first time having this kind of talk. De manera similar, el participante número 1 expresa que la institución no toma en cuenta las emociones asociadas al proceso migratorio y académico, mencionando: nadie te pregunta qué te has sacrificado o cuáles son tus emociones. En conjunto, estos testimonios muestran que la universidad no provee iniciativa de acompañamientos, lo que genera sensaciones de aislamiento al estudiantado internacional. La categoría de las barreras del dialecto y del lenguaje recoge las dificultades que experimenta el estudiantado internacional a enfrentarse a un idioma o dialecto diferente y cómo esto afecta su comunicación y su integración social. El participante número 8 describe que todavía le resulta difícil adaptarse al modo de hablar local. Indica: todavía me cuesta, cuando recién llegué yo me dio un montón cómo hablaban. Esto refleja un proceso constante de ajuste lingüístico y la tensión que generaba intentar comprender variaciones dialécticas. Por otro lado, el participante número 6 relata sentirse juzgado por su nivel de inglés y, además, experimentar una pérdida progresiva de su idioma nativo. They felt like I don't talk so much English. Even with my sister, I feel like I'm losing my language. En conjunto, estos testimonios muestran que las barreras lingüísticas no solo dificultan la comunicación cotidiana, sino que generan inseguridad, aislamiento y, en algunos casos, preocupaciones por la pérdida de su propia lengua. Expectativas generales antes de emigrar hace referencia a las expectativas de los participantes internacionales antes de ir al país extranjero, incluyendo oportunidades de investigación, expectativas de vida, oportunidades académicas y adquisición de nueva cultura. Por ejemplo, el participante número 5 esperaba encontrar un balance entre investigación, estudios y una vida tranquila cercana a la playa, mientras que el participante número 7 tenía una visión idealizada de lugar, imaginando una vida playera y un aumento en su felicidad.
Estos testimonios muestran que antes de emigrar, los estudiantes construyeron una narrativa positiva del destino, influenciada por el deseo de oportunidades académicas, crecimiento personal y experiencias de vida más plenas. La tristeza va a estar recogiendo las expresiones de intensa pena o desánimo no vinculadas a una pérdida específica. Por ejemplo, la participante número 7 narró una experiencia particularmente dura que culminó en llanto y una sensación de que su corazón se rompió. Aunque el evento incluía un robo, lo que más lo afectó fue la acumulación de circunstancias emocionales de los días previos. Esto va a estar reflejando, esta categoría, cómo situaciones diversas pueden desencadenar tristeza profunda durante la adaptación al nuevo entorno. Por último, mecanismos de afrontamiento reúnen las estrategias que los estudiantes emplean para manejar las emociones y desafíos de la migración. Por ejemplo, el participante número 6 recurre a la escritura en un diario como herramienta para procesar sus pensamientos y emociones. Por otro lado, el participante número 4 destacó que el apoyo de personas de su mismo país fue fundamental para atravesar momentos difíciles. En conjunto, muestran que los estudiantes utilizan tanto recursos personales como redes sociales de apoyo para adaptarse y manejar su duelo migratorio. En cuanto a la discusión sobre las etapas del duelo discutidas previamente por Chloe Ross y Medina, hicimos este pequeño diagrama donde adjuntamos cada categoría previamente discutida en las etapas del duelo. Por ejemplo, en el descubrimiento adjuntamos expectativas, la autoiniciativa. En la negación fueron las expectativas en general. En la ira fue justamente ese rechazo social y la barrera del lenguaje y el dialecto. En la negociación está en la universidad como persona que cabe y los vínculos sociales. En la depresión está la tristeza y los vínculos también. En la aceptación está el reconocimiento, ya sea por el lenguaje y el dialecto y el contexto actual del individuo. Y por último está el desapego, donde son estas expectativas liberadas y la tristeza y mecanismos de afrontamiento ya integrados. Para entrar un poco más a detalle, vamos a explicar por qué adjuntamos cada de estas categorías dentro de cada etapa. Entonces, en cuestión del descubrimiento, como previamente lo hemos mencionado, este está envuelto donde el individuo, ¿verdad?, está ilusionado por un país nuevo, está motivado por estas oportunidades que se le van a abrir tanto académicamente como personalmente. Y ahí es por eso que pusimos las expectativas previas y la autoiniciativa de los estudiantes internacionales. Luego está la negación, ¿verdad? Que es como que no aceptar la realidad que están viviendo, ya sea estas malas experiencias, ya sea ¿verdad?, frente a, por ejemplo, el rechazo social o la xenofobia que pudieron expresarnos. Entonces por ahí pusimos las expectativas idealizadas, porque de una u otra manera como que esa motivación previa ayudó a como que esto es una discusión o esto es un mal rato, vamos a seguir. Por otro lado está la ira, que es el rechazo social y la barrera del lenguaje y dialecto, ¿no? Que esto está envuelto con toda la frustración y la cólera que el individuo genera frente a estos tratos de las demás personas, de los locales, o incluso consigo mismo, ¿verdad? Porque el lenguaje representa un reto para ellos todos los días, tanto en lo académico como en lo social, como para hacer trámites personales, ya sea la licencia, ya sea buscar alquiler, entre otras cosas, ¿no? La negociación es esta necesidad del individuo de generar un pacto para traerlo del pasado, lo que se perdió, al futuro o al presente. Entonces, aquí tiene la universidad como que un papel importante porque trata de como que ser un puente en que la situación pueda mejorar. Y también la formación de nuevos vínculos en la negociación, porque es una forma de sobrellevar, ¿verdad?, esa pérdida del pasado. Con estas, ahora vienen las tres últimas etapas del duelo, ¿verdad?, que son la depresión, la aceptación y el desapego.
En primer lugar, en la depresión, adjuntamos tristeza y soledad y dificultad para formar nuevos vínculos. Como habíamos explicado previamente, es este espacio o esta etapa del duelo donde el individuo cree no tener salida, cree sentirse completamente solo o atado a la situación que está viviendo de pérdida en ese momento, ¿no? Entonces, justamente dificultad para formar nuevos vínculos y esa tristeza o nostalgia que se vuelve un poco patológica recordando el país de origen, pues evocan a esta etapa del duelo. Por otro lado, está la aceptación, donde pusimos el reconocimiento del contexto, el lenguaje y las interacciones. Y esto es más que nada porque la aceptación es cuando ya, de cierta manera, aceptas esta nueva realidad que estás viviendo y sacas tanto lo positivo como lo negativo, ¿no? Reconoces ambas partes. Entonces por eso pusimos el lenguaje y las interacciones sociales, porque aceptas ser de otro país y aceptas a las personas locales del nuevo país de residencia. Entonces en el desapego tenemos las expectativas liberadas y las tristezas y mecanismos de afrontamiento ya integrados. Las expectativas liberadas, porque como mencionamos en el slide anterior, es que estas expectativas de un comienzo, que es todo, ¿verdad?, digamos, romantizado, ahora ya están más alineadas con la realidad, con los recursos y el contexto de cada individuo. Entonces la tristeza y los mecanismos de afrontamiento también los pusimos en esta etapa, porque de una u otra manera estos mecanismos de afrontamiento ayudaron a los estudiantes universitarios a que esta tristeza o esta nostalgia no se vuelva patológica, sino de una manera manejable, ¿verdad? Porque es normal, ¿no?, ser un estudiante internacional y extrañar a tu familia, a tus amigos o tu círculo social en general, ¿verdad?, de tu país de origen, entre otras cosas. Gracias. En la etapa de discusión nos dimos cuenta que a pesar de que la literatura fue basada en el modelo teórico de los 7 duelos de Achotegui, nuestros hallazgos revelan que no todos los duelos descritos se manifiestan con la misma presencia entre los participantes del estudio. Esta observación nos permitió establecer una comparación crítica entre la teoría y la realidad observada, lo cual enriqueció nuestra interpretación de los datos. En particular, se identificaron algunos duelos como más emergentes que otros. Por ejemplo, el duelo por la lengua se presenta con frecuencia, ya que la mayoría de los participantes expresaron sentimientos de pérdida o dificultad al enfrentarse a un idioma o jerga distinto al suyo, lo cual afectó tanto su comunicación cotidiana como su identidad cultural. De manera similar, el dolor por la separación de la familia y los seres queridos fue mencionado con frecuencia, mostrando el impacto emocional que genera la distancia física y afectiva con los vínculos cercanos. Asimismo, el duelo por la pérdida del estatus social se manifestó en los relatos de participantes que al venir al país experimentaron una disminución en su nivel de ingreso o en su reconocimiento profesional. Aunque se identificaron algunos de los duelos de Achotegui, no todos estuvieron presentes en los relatos de los participantes, lo que nos dice que la experiencia de duelo migratorio puede variar considerablemente entre los individuos. En conclusión, a través de esta investigación hemos podido observar cómo el duelo migratorio representa un fenómeno profundamente significativo, pero a menudo ignorado, especialmente en el contexto universitario. Si bien las universidades suelen enfocarse en la adaptación académica y administrativa de los estudiantes internacionales, rara vez se presta atención necesaria al impacto emocional y psicológico que implica dejar atrás el hogar, la familia, las costumbres y los vínculos afectivos. Hemos explorado que estos cambios no son simplemente ajustes culturales superficiales, sino experiencias profundas de pérdida que requieren ser reconocidas, comprendidas y acompañadas. Por ello, es imprescindible que se cultive una mayor conciencia sobre esta problemática y se fomenten entornos seguros donde los estudiantes internacionales puedan recibir apoyo emocional genuino. No se trata únicamente de facilitar su adaptación académica o cultural, sino de comprender que están atravesando un proceso profundo de transformación personal. En las limitaciones identificamos una muestra pequeña por el rango de edad establecido, el alcance comunicativo con toda la comunidad de estudiantes internacionales limitada. Como implicaciones, tenemos la urgencia de programas institucionales de acompañamiento emocional, la relevancia para servicios psicológicos y la necesidad de políticas universitarias sensibles al duelo migratorio. Como sugerencia, tenemos ampliar la muestra y comparaciones entre facultades u otras instituciones, incluir enfoques investigativos
analizar diferencias por región de origen y visibilizar a la población migrante. Y estas son nuestras referencias. Gracias por escucharnos.